En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, vamos a leer del versículo 11, donde nos quedamos, hasta el 27. ¿Todo lo tienen? Amén, amén. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra hable a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, llegue a una tierra, Señor, fructífera. Que la recibamos con gozo, con alegría. Y que mientras tu palabra sea predicada, Señor, tú sanes con los corazones espirituales, Señor. Tú nos quebrantes, Señor, y tú nos ministres, Padre. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, después de la conversión tan extraordinaria de Zaqueo que vimos la semana pasada, Jesús añade una parábola conocida como la parábola de las 10 minas. Quizá el título no llame mucho la atención, parábola de las 10 minas. Sin embargo, yo espero que Dios hable a su corazón como ha hablado al mío y meditemos acerca de lo que estamos haciendo en nuestra vida, lo que Dios puso en nosotros, ¿qué estamos haciendo con ello? Vamos a ver pues que una parábola, la palabra parábola viene del griego parabolé, que significa comparación, y hemos dicho que una parábola es una historia ficticia, una historia no real, pero que está basada en hechos de la vida diaria
para llevarnos a una tremenda enseñanza espiritual. El Evangelio según San Lucas, que tenemos 2 años compartiendo todos los domingos, es el que tiene mayor número de parábolas, tiene 25, o 14 exclusivas y 11 compartidas con los evangelios de Mateo y Marcos, de las 40 que hay. Las parábolas para mí es algo que de verdad, no sé, me entusiasma, me goza mucho, porque quizás las he leído anteriormente, pero nunca las había entendido, como cuando las estoy estudiando profundamente. Y yo le he compartido a nuestro pastor que Dios me permita completar esas 40 parábolas y ponerlas a disposición de la iglesia, ¿verdad? Y en un futuro ponerla una biblioteca y tener ahí las 40 parábolas del Señor. Llevando cuentas, llevo 22, o sea que me faltan 18, ¿sí? Esta parábola, la de las 10 minas, es similar a la de los talentos que está en Mateo capítulo 25 a partir del versículo 14. Son similares, pero no son iguales, como se dice, ¿sí? Fueron enseñadas en un tiempo y en un lugar diferente. Esta parábola de las 10 minas tiene 2 finalidades. La primera finalidad es que Jesús vuelve a enseñar acerca de nuestra mayordomía. Ya hemos enseñado, ¿verdad?, que nosotros somos siervos, mayordomos o administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Y lo vuelve nuevamente Jesús a enseñar. Pero la otra finalidad es corregir algo que los discípulos, ¿verdad?, esperaban, pero que no habían entendido. Empecemos pues lo que dice el versículo 11. Dice: oyendo ellos, ¿quiénes? Los discípulos, estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, los discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La semana pasada vimos en la historia de Zaqueo que Jesús está en Jericó, y Jericó de Jerusalén está muy cerca, 27 kilómetros. Y eso hacía que a los discípulos confirmaba la idea que tenían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, que llegando a Jerusalén, Jesús restauraría el reino de David. Pero eso no era así. Si bien está cerca de Jerusalén, la realidad es que está cerca de la culminación de su ministerio y está cerca de la cruz, pero no cerca del reino que Él va a venir y que se refiere al reino milenial. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Hemos dicho que el próximo evento que espera la iglesia es el arrebatamiento. Y mientras está el arrebatamiento, estamos nosotros, los creyentes, arriba, la iglesia de Cristo. Abajo va a estar lo que es la tribulación. 7 años, 3 años de paz y seguridad y 3 años en el cual aquel que es creyente solamente con su vida va a poder reconocer a Jesús, ¿sí? Pero arriba va a ser, en ese tiempo, el tribunal de Cristo, que no va a ser para juicio, sino para recompensas. Después las bodas del Cordero. Y después viene la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, en donde viene a defender a su pueblo Israel, donde todos los pueblos se van contra Israel. Y en el valle de Armagedón o de Megiddo, ¿sí?, Jesús baja y lucha por Israel y vence. A ese es el reino que se refiere aquí y que habían malentendido los discípulos. Bien, el versículo 12 dice: dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús, de acuerdo
previamente. De acuerdo a Flavio Josefo, un historiador y escritor de la época de Jesús, él dice que en ese entonces había una historia muy conocida acerca de Arquelao. Arquelao era hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Y Arquelao fue y viajó a Roma para hacer valer sus derechos acerca de lo que le había dejado su padre Herodes el Grande, el poder que tenía en Palestina. Sin embargo, fue muy cruel, y tanto su hermano menor, Antipas, junto con dirigentes judíos, rechazaron todo su liderazgo, y no solamente eso, lo destituyeron, le quitaron todas las posiciones y lo desterraron. Y es probable que Jesús haya tomado esta historia para narrar la parábola. Y digo que es probable porque si uno analiza los evangelios, Jesús lo que siempre les enseñaba tenía que ver con algo que conocía el pueblo. Y esta historia era muy conocida. Y esta parábola empieza diciendo que un hombre noble, Jesús se presenta como un hombre noble que tiene que viajar a un país lejano, el cielo, para recibir ahí de su Padre su reino y regresar, ¿sí? Ya no va a venir como un hombre noble, sino como un rey de reyes. Y esto hace alusión a la resurrección y ascensión de Cristo, 12 grandes eventos que no lo menciona la parábola. Dios Padre quiere que su Hijo sea glorificado primero en el cielo y después en la tierra, en donde no recibió en la primera venida gloria, sino rechazo. Por eso dice Lucas 1:32 que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero también hay una visión profética en Daniel 7 que dice que en las nubes vio como un hijo de hombre yendo hacia un anciano de días, y que ahí le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y tribus y lenguas le sirvieran, ¿sí? Y dice Apocalipsis 1:5 que Él vendrá como soberano de los reyes de la tierra. O sea, nos está hablando acerca de que primero vas a recibir el reino y después viene en su segunda venida, ¿verdad?, a tener el poder sobre todo soberano que hay y todo tribu, todo pueblo en la tierra. Gloria a Dios. Muy bien. Versículo 13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. El número 10 en la numerología bíblica representa dos cosas: el orden divino o la responsabilidad humana. Así tenemos 10 plagas, 10 mandamientos, 10 vírgenes, 10 dracmas, 10 leprosos, etc., ¿sí? Y en el caso de esta parábola, habla de la responsabilidad de nosotros los creyentes con respecto a nuestro Señor. Y dice este versículo 13 que antes de ir a recibir el reino, ¿verdad?, de manos de su Padre, juntó a 10 de sus siervos y les dio una mina a cada uno. Una mina es una moneda, o era una moneda de plata, equivalente a 500 gramos de plata, ¿sí?, que representaba o tenía el valor de 100 dracmas. Una dracma era igual a un denario. Un denario era igual al salario de un día de jornal. Es decir, Dios o el Señor le estaba dando a cada uno de sus siervos el equivalente a 100 días de trabajo. Era algo de dinero, pero no tanto como en la parábola de los talentos, porque cada talento equivale a
cada talento equivalía a 33 kilogramos de plata, cada talento equivalía a 60 minas, y aquí solamente se le dio una, ¿sí? Entonces, pero sí era algo. Cada uno, pues, de los siervos, aquí en esta parábola, recibió la misma cantidad, el mismo trato, la misma confianza de su Señor. Diferente a la parábola de los talentos, en donde el Señor tuvo diferente confianza de acuerdo a la capacidad de cada uno de los siervos. Y por eso a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Pero esa no es la parábola del día de hoy. ¿Qué es lo que representa la mina? La mina, para la mayoría, representa el tesoro de la palabra de Dios, ¿sí? En ese sentido, cada creyente hemos recibido ese tesoro, ¿sí? El mismo tesoro. Y tenemos que hacer valer ese tesoro como testimonio de la gracia de Dios. Cada alma que se convierta por nuestro buen testimonio, y nuestro buen testimonio es porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, va a traer ganancia no solamente al siervo, sino también al Señor. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por otro lado, algunos consideran que las minas se refieren a los dones y a los talentos que cada uno hemos recibido, ¿sí? Por si a veces pueden leer eso. Pero sea cual sea la palabra, los dones, los talentos, el Señor nos ha puesto a cada uno una mina en nuestras manos para hacerla multiplicar, ¿sí? Para hacerla rendir, y tenemos que estar conscientes del valor del tesoro que el Señor nos está dando. Aleluya. Gloria a Dios. Y les da una orden que dice: negociad entre tanto que vengo. Es decir, mientras yo voy a recibir mi reino, ustedes, con lo que les he dejado, empiecen a negociar. La palabra, los dones, los talentos, empiecen, ¿verdad?, a aumentar de lo que recibieron, para que cuando yo venga, vayamos a cuentas y vea, dice el Señor, si lo hicieron para bien o para mal. Y este es el verdadero objetivo de nuestra vida, hermanos. Que lo que Dios nos ha dado no lo guardemos. Lo que Dios nos ha dado es para hacerlo multiplicar en nosotros y en los demás, ¿sí? Por ejemplo, una madre o un padre que instruye y que habla del Señor desde pequeña edad a sus hijos, está sembrando la semilla, está fructificando, multiplicando su mina, ¿sí? Porque eso tan precioso no lo va a adquirir en la escuela, ¿sí? En la escuela se descarrían, pero ahí, cuando uno lo instruye desde pequeño, como dice la palabra, aun cuando fuera viejo, no se apartará del camino del Señor, ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo con ese tesoro? ¿Se ha preguntado? ¿Qué estamos haciendo? A cada uno, Dios ya nos dio la mina, pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos negociando o la estamos guardando en un pañuelo? ¿Sí? Porque la frase que dice, entre tanto que vengo, se puede acabar hoy mismo. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de que si hoy viene el Señor, la mina que nos dio, el tesoro que nos dio, lo hemos usado o lo hemos guardado? Medite, porque eso me puso a meditar mucho, hermano. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Los conciudadanos representan al pueblo de Israel, aquellos que rechazaron a Jesús como rey. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19,
en la parte final del 18 dice que en la Pascua Pilato tenía la oportunidad de liberar a un preso de la crucifixión, que era el instrumento más terrible para aquellos peores malhechores, y tenía a Barrabás y a Jesús. Y en el capítulo 19 de San Juan dice: ¿a quién lo suelto? O sea, ¿quieren que crucifique a su rey?, les preguntó. ¿Y qué dijeron los principales sacerdotes? No tenemos más rey que el César. Sí. Rechazaron a su propio Mesías, demostrando aún con la crucifixión del que venía a salvarlos. Ahora, la palabra no menciona los motivos de ese aborrecimiento, y de verdad no había ninguno. El mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dijo: sin causa me aborrecieron, ¿sí? Aborrecieron a aquel que como hombre era de su mismo pueblo, de Israel. Aborrecieron a aquel que venía de la descendencia de David. Aborrecieron a aquel que como a Dios, ¿ya? Aborrecieron a ese, al ser más noble y bueno que haya existido en la tierra. Pero no se conformaron con eso los judíos, sino fueron más allá, ¿sí? Porque dice la palabra aquí que enviaron tras él una embajada, y esa palabra tras él es enviaron después de él, después de crucificarle, ¿sí? Hubo en Hechos capítulo 7 Esteban, quien testificó y dice que lleno del Espíritu Santo, viendo a los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo lapidaron. Esteban murió apedreado por causa del testimonio de Jesús. Pero previo a eso, ¿sí? Previo a eso, Pedro había llamado al pueblo judío al arrepentimiento en Hechos capítulo 3. Pero los mensajes de rechazo eran muy claros, ¿sí? Los mensajes eran muy claros. No querían que Jesús reinara sobre ellos, ¿sí? Y por eso, aún hoy día, muchos judíos siguen rechazando a Jesús, no reconociéndolo como su Mesías y mucho menos como Hijo de Dios. Pero aparte del pueblo judío, mucha gente no cree en Jesús, no cree en su palabra. Mucha gente, ¿verdad?, hace a un lado la palabra de Dios. Mire, el día de hoy, 8 de marzo, hay una marcha de las mujeres. ¿Sí saben, verdad? Están diciendo ni una más. Están protestando de tanto asesinato de mujeres que ha habido aquí en México. Tienen toda la razón. Pero una cosa contradictoria es que esas mujeres que están peleando por eso, para que no se mate ni una mujer más, están a favor de matar a bebés. Están a favor del aborto. Contradictorio, ¿no? Mientras por un lado dicen ni una mujer más, y por otro lado a favor de matar bebés que no quieran, cuando el bebé no tiene ninguna culpa. Y cuando uno lee la Biblia, dice cómo el Señor, desde que se empieza a formar, Él está ahí formando célula tras célula, ¿sí? Y le llaman el producto, el coágulo, pero no lo llaman como un bebé ya formado, ¿sí? Y por eso se dan el lujo de matarlo, ¿sí? Pero no solamente acaba en eso. Dios hizo al hombre
y a la mujer. Pero hay hombres que no están conformes con eso y se operan, porque están en contra de su mismo género. Igual las mujeres, ¿sí? Cambian de género para allá porque ya no se dice de sexo, ¿sí? Pero también Dios nos dijo que el hombre se iba a unir a su mujer y será una sola carne. Pero ¿qué está pasando? El hombre se está uniendo a otro hombre y la mujer a otra mujer. ¿Qué está sucediendo? Que están rechazando la palabra y al autor de la palabra hoy día. Lo mismo que hacía en aquel entonces el pueblo de Dios. Y dice Isaías capítulo 5 que hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Y Jesús, o el Señor en la parábola, ¿sí? En el versículo 17 dice que a todos los que le rechazan les llama sus enemigos. Aleluya. Versículo 15 al 19 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Después de recibir el reino, ese hombre noble, ¿sí?, viene y lo primero que hace es recompensar a sus siervos, y después es que va a juzgar a sus enemigos. Si ustedes se fijan en lo que leímos, solamente da 3 ejemplos. ¿Y cuántos siervos eran? 10. O sea, y siempre lo ha hecho, ¿verdad?, como una muestra de lo que hubo en los otros 7, ¿sí? Y por eso solamente menciona 3. El primero, fíjese lo que dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Si uno se fija detenidamente, dice tu mina, no mi mina. Y número 2, ha ganado, no dice he ganado, ¿sí? Porque la misma mina fue la que obtuvo la ganancia, ¿sí? Y esto lo reconoció muy bien el siervo. Y para recompensar su fidelidad, el Señor le dijo: está bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel. Pero si ven al que tuvo la mina y produjo 5, ¿qué le dice el Señor? ¿Ya se fijaron? No le dice nada. Solamente al de 10 minas le dijo: está bien, buen siervo, y le dio autoridad sobre 10 ciudades. Pero al que ganó la mina, 5 minas, no le dijo buen siervo, solamente le dio autoridad sobre 5 ciudades, ¿sí? Esto muestra una cosa, hermanos, y que pongan atención: la posición del creyente, la posición del siervo en el reino será proporcional a la fidelidad o a la responsabilidad de lo que Dios nos dio y de lo que hicimos con eso. Repito, la posición de cada uno de los siervos, de nosotros los creyentes, ¿sí?, va a ser proporcional de acuerdo a lo que hayamos servido con lo que Él nos dio, ¿sí? Si lo que Él nos dio lo multiplicamos y seguimos multiplicando, vamos a estar en un lugar mayor que al que solamente quiso poquito, multiplicó poquito. No es lo mismo el que produjo 10 minas que el que produjo 5 minas, ¿sí? Y si
La tienes escondida tu mina. Escucha esto. Versículo 20 al 23. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Qué humillante para un Señor tan bueno y noble tener que exista este tipo de siervo. Y fíjense que este siervo, este mal siervo, le dice: Señor, reconoce la autoridad. Y dice también: tu mina. Reconoce que esa mina no era de él. Y él se considera honrado porque está devolviendo la mina, ¿sí? Pero ¿qué había hecho con el dinero que le había puesto en la mano su señor? La respuesta es nada, ¿sí? Solamente: aquí está tu mina. La había guardado en un pañuelo y se había conducido por la vida como si no hubiera obtenido o había recibido esa riqueza. El Señor, si se fijan, no hablan que ese siervo abusó de su confianza o que le robó. Simplemente de alguien que aparentemente confiesa que Jesús es su Señor, de alguien que tiene conocimiento de Dios, pero lo que recibe, ¿sí?, no le da importancia, ¿sí? Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios, ¿sí?, que respeta al Señor, pero lo que tiene, lo tiene muy bien guardadito, ¿sí? Ese siervo representa a esos creyentes, entre comillas, que nunca aprovechan la oportunidad de dar un buen testimonio para ganar almas, sino al contrario, ese tesoro lo tienen bastante bien escondidito, ¿sí? Ahora, si el siervo declara que le tenía miedo a su señor, con más razón le hubiera obedecido, pero simplemente despreció esa orden. Además, este siervo se queja de que su señor era muy severo, que toma lo que no puso y que ciega lo que no sembró, ¿sí? Pero una pregunta: ¿qué le puso en la mano el Señor antes de irse? Una mina, un tesoro. ¿Cómo puede entonces pretender justificarse de que no recibió nada? ¿Sí? Y la verdad que este siervo ni conocía ni amaba a su Señor. Él nunca pensó que su Señor lo quería poner como administrador de sus bienes. La manera, hermanos, como respondemos a nuestra responsabilidad pone en evidencia si amamos o no amamos a Dios, si somos o no somos cristianos. Repito, la manera como respondemos a nuestra responsabilidad pone en evidencia si realmente amamos o no amamos a Dios, si realmente somos cristianos o somos cristinos, ¿sí? Dice Jesús en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, ese es el que me ama, ¿sí? No solamente es tener los mandamientos, es obedecerlos, ¿sí? Haber recibido la gracia de Dios como creyentes en Cristo y no dar, no hacer valer ese tesoro, es haber recibido en vano la gracia de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6:1.
Para ellos, para estos siervos, la mina que recibieron no tenía ningún valor. Entonces, él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Con sus propias palabras, este siervo se estaba condenando. Y mucha gente que quiere justificarse ante Dios, con sus propias palabras dan motivos de lo que se le está condenando. Por eso Jesús en Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí. Ahora, si fuera cierto lo que este mal siervo decía, ¿no hubiera obrado en forma diferente? ¿No hubiera ido al banco y cuando regresaba el Señor, hubiera ido por su mina y por todos los intereses que había generado? Bueno, pero no fue así. ¿Sí? Versículos 24 al 26 dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? El Señor da una orden: quítenle la mina al mal siervo. Y Lucas, el evangelista, él, a diferencia de Mateo, por ejemplo, Mateo al mal siervo le dice: mal siervo y negligente. Pero la armonía del evangelio de Lucas es que él pone la gracia de Dios por delante. Y por eso no usa esas palabras fuertes, ni tampoco el destino, ni el juicio que le iba a venir al mal siervo. Porque Mateo sí lo dice. Mateo dice: échenlo afuera a las tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes. Pero Lucas lo hace de una forma muy controlada, ¿verdad? Ahora, nos podría sorprender a nosotros que al que tenía 10 minas, más la mina inicial, se le diera esa mina del mal siervo. Porque a los oyentes, ellos le dijeron: pero Señor, es que tiene 10 minas. Desde el punto de vista humano parecería injusto, pero aquí hay un principio de Dios que dice que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Sí? El que usa bien, el que multiplica, el que hace rendir su mina, a él o a ella se le va a dar más. ¿Sí? Termina aquí el 27 diciendo: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Tanto a los que rechazaron para que Jesús reinara, o reinase en su corazón también, o aquellos, ¿verdad?, como el mal siervo, el Señor les llama sus enemigos, y cuando venga en poder y gloria, los va a juzgar y los va a condenar a castigo eterno. Quiero que pongan de pie. Concluyo con lo siguiente. Cristo, el hombre noble de esta parábola, fue a recibir su reino al cielo de manos de su Padre. Y dice que volvería. Es algo seguro, ¿sí? Es algo que no tenemos que tener en duda. Cristo va a volver. Pero entre tanto hay 4 puntos que tenemos que tener conscientes. Número 1, el Señor a cada uno nos dio una mina y es responsabilidad de nosotros hacerla multiplicar, usarla, ¿sí? Número 2, al regresar nuestro Señor va a pedir cuentas. ¿Cómo estamos hoy día con nuestras cuentas con el Señor?
Yo creo que es una pregunta que tenemos que llevarnos a casa. Señor, lo que tú me has dado, ¿qué he hecho con ello? Y a lo mejor te puede decir el Señor, la tienes bien guardadito. Número 3, para el buen siervo va a haber recompensa. Número 4, para el mal siervo y a los que le rechazan va a haber castigo eterno. Maranata, Cristo viene pronto, hermanos. Esta palabra creo que es de meditarse mucho, de todo lo que el Señor una vez más nos está enseñando. Nosotros no somos más ni menos, somos mayordomos del Señor. Estamos aquí como administradores de los tesoros que Dios nos ha dado. Y lo peor que podemos hacer es guardarlos. Lo que Él nos va a pedir cuentas, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Pero qué me diste? Te di mi palabra. No ibas los domingos y decías con tu cabeza, sí, sí es verdad. Pero ¿qué hacías en el resto de la semana? Rechazándome, negándome. Dios, que en esta mañana esta palabra haya hablado a nuestro corazón y la meditemos de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Si Él viene, y yo me estaba fijándolo, que cada día que yo me pongo a mirar las noticias de las 2 de la tarde, que es el que me da tiempo, es noticia mala tras noticia mala tras noticia mala. Digo, ¿a qué hora va a haber una noticia buena? Pero eso es el mundo que nos está tocando. Y Dios no nos dijo que va a mejorar. Por eso, lo que Dios nos ha dado, el tesoro más grande, su palabra, los dones, los talentos, lo que Dios nos ha dado, tenemos que usarlos cada día para ganar almas para el Señor, para glorificar y exaltar su nombre. Padre, en esta preciosa mañana te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, una vez más